Buenas tardes. Ledesma, una empresa argentina y con producción sustentable, le da la bienvenida al ciclo de charlas Éxito Online. Mi nombre es Georgina de Serio, soy capacitadora educativa del negocio papel de la empresa Ledesma. Sentimos un gran orgullo en contribuir en el futuro de la educación en nuestro país, así como lo venimos haciendo hace 5 años consecutivos con la jornada para educadores. En este año tan difícil y tan particular que nos toca atravesar, creemos que estar al lado del docente es sumamente importante para brindarles herramientas para su trabajo día a día. Y hoy en esta modalidad online, en forma diferente, pero estamos presentes. Por eso les propongo hoy miércoles, mitad de semana, después de un día seguramente largo, intenso, con clases online, que se tomen un descanso y aprovechen este momento pensado para ustedes. Por eso voy a presentar a Marcelo Rivera, director de la revista Colegios, que será el moderador de este ciclo de charlas Éxito Online. Bienvenido, Marcelo. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Georgina. Muchas gracias a Ledesma, a todo el equipo de trabajo. Muy bien, un placer poder estar presentando esta tercera jornada del ciclo de charlas Éxito Online. En esta oportunidad tengo el honor de presentar a mi amiga Grace Bertolini. Grace es creadora y fundadora de Educar para el Bienestar. Es una educadora internacional de disciplina positiva, especialista en educación emocional, una persona formada que se ha capacitado en Estados Unidos, en España, en Reino Unido. Así que Grace, querida, vamos a charlar, vamos a escuchar tu presentación, cómo motivar a los alumnos y fortalecer los vínculos, donde seguramente nos hablarás de propuestas que no pueden faltar, ni en clase ni en la escuela. Y después de tu presentación, que esperamos con ansiedad, vamos a conversar un poquito en profundidad sobre aquellas cosas que resuenen, aquellas cosas que los participantes de la reunión nos compartan en el chat. Así que, hecha la presentación, me retiro, los dejo con Grace Bertolini. Gracias, Marcelo. Un gusto estar aquí. Buenas tardes a todos. En principio, bueno, agradecer y voy a estar compartiendo con ustedes este espacio con algunas propuestas. Y pensé mucho cuando hablábamos de motivar a los estudiantes en este momento y de fortalecer vínculos, y charlábamos con Marcelo que en esta presentación también quiero hablar de fortalecernos nosotros, ¿no? Docentes, directivos, educadores, no solamente a los alumnos. Así que lo primero que les digo es gracias y les pregunto, ¿sabías que estar agradecido puede hacer que seas más feliz? Un acto tan simple como dar las gracias puede ayudar a reducir el estrés, alejar la depresión y mejorar tu salud y tu bienestar general. Así que comienzo dando las gracias a quienes me convocaron, Marcelo Rivera de la revista Colegios, a toda la gente de Ledesma, al equipo técnico que estuvo ahí apoyándonos unos minutos antes de comenzar, y por sobre todo a los que nos van a acompañar en este ratito, docentes, coordinadores, directivos, educadores en general, familias, porque los temas que vamos a hablar van a ser generales, no solamente de la educación. Así que en este camino de hoy quiero traerles una propuesta de valor. Un poco para terminar este año 2020 tan especial, y también para tener propuestas para el 2021. Así que vamos a ver
algunos criterios que tengan que ver con la resiliencia, las fortalezas de carácter, el aprendizaje socioemocional. Pero fíjense que también ahí hay dos mochilas. Les dejo esta incógnita que se va a develar de alguna manera cuando pasen los 60 minutos de esta presentación. ¿Qué vamos a hacer con esas dos mochilas? Y probablemente se estén preguntando, uy, necesitaré tomar apuntes, si hay algo que me interesa. Bueno, les cuento, quienes me siguen ya saben que yo comparto toda la presentación, así que ahí les dejo mi contacto, me escriben y todo lo que aparece en pantalla lo van a tener ustedes en sus computadoras. Me contactan no solo para esto, para seguir compartiendo puntualmente. Así que lo primero que les traigo es esto. Miren este mapa de palabras, donde por sobre todas las cosas aparece hartazgo y cansancio, ¿no? En este octubre del 2020. Y ese hartazgo y ese cansancio, fíjense, está en todos. Está en las familias en casa, en los docentes, adelante de las computadoras, aquellos que pudieron conectarse y tener una computadora. Sabemos de cuántos no tuvieron estos recursos y de cuántos chicos tampoco tuvieron estos recursos. Y también están cansados los niños y los adolescentes. Y nos dice el doctor López Foresi que la incertidumbre ya dejó de ser la palabra más frecuentada en este mapa. Fíjense, hartazgo y cansancio. Las dos palabras nos están hablando de un agotamiento emocional. Pero también saben quienes me acompañan desde hace un tiempo que me gusta ser positiva, así que no podía quedarme con esa imagen, y la primera imagen que quiero compartir con ustedes es esta, y si me permiten les voy a contar y les voy a leer de qué se trata. Ubuntu, yo soy porque nosotros somos. Un antropólogo que estudiaba las costumbres de una tribu en África del Sur propuso un juego a los más pequeños de la tribu. Puso una canasta llena de frutas cerca de un árbol y les dijo que aquel que llegara primero ganaría todas las frutas. Cuando dio la señal para que corrieran, todos los niños se tomaron de las manos y corrieron juntos. Después se sentaron juntos a disfrutar del premio. Cuando él les preguntó por qué habían corrido así, si uno solo podía ganar todas las frutas, y ellos le respondieron, Ubuntu. ¿Cómo uno de nosotros podría estar feliz si todos los demás están tristes? Ubuntu es una actitud mental, que en su luz significa una persona, es una persona a causa de los demás. Y una persona Ubuntu es abierta, está disponible para los demás, respalda a los otros y no se siente amenazado con el talento o con las capacidades de los demás, o porque el otro es bueno en algo, porque está seguro de sí mismo, porque pertenece a toda esta totalidad. Y estamos en una época en que necesitamos Ubuntu. Yo soy porque nosotros somos. Así que esta propuesta tiene que ver con esto, caminar juntos, que creo que tiene que ver con todo este año, ¿no? Y el saber a lo largo de los meses que pasaron, que si yo caminaba solo, bueno, tal vez iba rápido, pero si lo hacía con algún colega, con algún compañero, si estaba acompañado, seguramente iba a llegar más lejos. Y tiene que ver con esto, con esta propuesta de compartir y de caminar juntos este camino que empezamos en marzo y que vamos a tener que seguir. Así que acá estaríamos un poco hablando de este rol del docente, ¿no? Que en marzo del 2020, fíjense, estábamos en un aula presencial con nuestros alumnos, con el bullicio, con los recreos, con las risas, y ya todos sabemos lo que pasó en marzo, donde tuvimos que pasar, les diría que ni siquiera a una educación a distancia, una
educación remota de emergencia, que hoy todavía en octubre se sostiene. Así que la propuesta tiene que ver con que hoy, en octubre, sigamos fortaleciendo los vínculos. No nos quedemos con esto pequeñito e inmenso, de que me falta terminar los contenidos, de que se vienen las evaluaciones y el cierre y el fin de año. Estamos todos cansados, los chicos, nosotros, las familias. Así que vuelve a ser el momento de fortalecer los vínculos, de seguir fomentando ese clima positivo en el aula, seguro, inclusivo, que todos estén ahí y que nosotros podamos continuar relacionándonos. ¿Y qué nos pasó con la resiliencia en estos tiempos de incertidumbre, ¿no? Estos cambios drásticos que no son fáciles de asimilar y que nos ponen a prueba nuestra fortaleza, nuestra capacidad para adaptarnos, ¿sí? Y pensar que es una oportunidad para reforzar esta competencia. Nos decía Viktor Frankl, si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes esa situación. Y esta pandemia, bueno, causó estragos, tanto emocional como mentalmente, absolutamente en todos. Y se venía hablando ya desde hace un tiempo de este mundo VUCA, desde las siglas en inglés, donde hablamos de este mundo que es volátil, que es incierto, que es complejo y a la vez es ambiguo, como en este cuadro, ¿no? Donde todo es relativo, escaleras que suben, ventanas, puertas, muy incierto. Y la verdad que si nos preguntamos cómo se va a llamar el mundo que vivimos hoy, les diría que todavía creo que no tiene nombre. Así que la propuesta número 2, la primera era compartir, caminar juntos, tiene que ver con entrenar esta resiliencia, seguir entrenándola, porque sabemos que nos ayuda a superar esta incertidumbre de una manera más positiva. Y la buena noticia que venimos viendo es, esto se puede desarrollar, se puede cultivar, se puede aprender. Una resiliencia en tiempo real, que me permita dar respuestas, ¿sí?, positivas en el hacer del día a día. Así que vamos a compartir algunas ideas de qué nos ayuda a ser resilientes. Y fíjense que hablamos de un aprendizaje continuo, ¿no? Donde sabemos que cada experiencia puede convertirse en un aprendizaje. Desde las neurociencias y desde hace años ya sabemos cómo aprendemos, cómo aprende el cerebro, de la importancia de la atención, de la memoria, de los estados emocionales. Entonces, lo mejor que nos puede pasar como educadores es saber cómo se aprende, porque si sé cómo se aprende, voy a saber cómo enseñar. Y también nos habla la resiliencia de buscar estas oportunidades escondidas, de preguntarme todo el tiempo cómo puedo cambiar la mirada de lo que está pasando. Habla de contagiar la creatividad, ¿no? Que realmente nos fortalece emocionalmente trabajar con la creatividad, pensar, compartir, debatir. También habla de la gratitud, la vamos a ver enseguida puntualmente, y esto de poder ser más optimista, ¿no? Tomar conciencia de estas fortalezas. El humor, el sentido del humor, una de las herramientas que realmente es generativa y con la cual podemos contar para liberar un poco la tensión emocional. Y repite la propuesta número 1, hacer comunidad, esto de compartir. Es la resiliencia que se teje en relación con los demás, que es una tarea colectiva, como que estos vínculos tejidos con la resiliencia me van a permitir superar esos momentos complicados. Nos dice Boris Cyrulnik, una labor de punto que al tejer el vínculo teje la resiliencia.
Y los primeros resilientes probablemente hayan sido los docentes con los desafíos que nos encontramos, ¿no? Les diría que lo primero fue los estudiantes, estos nativos digitales que cuando empezamos a trabajar nos dimos cuenta que en una de esas no eran tan digitales para lo que tal vez necesitábamos nosotros, que eran digitales para jugar, para lo lúdico, para compartir con sus amigos, y de repente no tenían muy en claro cómo utilizar herramientas a la hora de aprender, de estudiar, de buscar información que sea significativa, que estuviese en contexto. Así que tuvimos que pensar, como nos dice Hernán Aldana, en la materialidad del espacio, ¿no? Cómo yo, de pasar de un aula presencial, cómo materializaba este docente que ahora iba a estar mirando una camarita que le iba a estar hablando a una pantalla, como dije antes, en el mejor de los casos, aquellos que tuvieron tanto conectividad como una laptop, una tablet, un celular. Sabemos de cuántos ni siquiera tuvieron esto y lo complicado que fue para ellos. Pero hablando en esta instancia de dar clases en una videoconferencia, tuvimos que empezar a entender que somos una cara, que somos una voz con distintos matices, que tenemos que estar iluminados, que del otro lado tienen que ver este cuerpo, tienen que ver nuestras manos. ¿Y cómo hacíamos todo esto, no? Porque además teníamos que pensar en la participación activa de ellos, en esa aula remota, de los estudiantes. Y ya nosotros sabíamos el concepto de un comienzo atractivo, y ahora en el aula remota más. Así que, miren, lo primero que teníamos que provocar era sorpresa. ¿Sí? Con humor, con un relato corto, con un video, esto de despertar la curiosidad. Como nos dice el educador español Ramón Barrera, el sorprendizaje, este concepto de sorpresa y aprendizaje. Y quienes me siguen saben de la utilización de cuentos, de objetos y demás para despertar curiosidad al comienzo de una clase. ¿Qué sería lo segundo? Miren, participar anticipando y tratando de predecir eso que me dijiste. ¿Por qué trajiste un cuento? ¿Por qué trajiste un video? Pero quiero que participen. Entonces les pido que me cuenten esas ideas escribiendo en el chat, habilitando los micrófonos, tomando nota en un cuaderno. La importancia de la estrategia de tomar nota, de cómo puedo retener esos conceptos cuando tomo nota, dibujando, haciendo un gráfico. Sorprendíamos, los hacíamos predecir participando. Y el tercer componente, ya estamos listos. Ya podemos dar información de por qué me puse ese sombrero, de por qué traje esa frase, y apelando a todos los canales del aprendizaje, ¿sí? Al auditivo, al visual, al kinestésico. Y sin olvidar la importancia del movimiento. Sabemos del periodo de atención tan corto que pueden tener nuestros alumnos, inicial e infantil. Las chicas de jardín saben, 5 minutos. Primaria, adolescentes, inclusive los adultos, 15 minutos. Entonces, cuando yo planifico mi hora de 45, de 50, tengo que pensar que cada 15, a lo sumo cada 20 minutos, tengo que buscar una pausa. Esa pausa virtual que puede ser activa, con movimiento. Bueno, nos paramos, tocamos 3 paredes, nos volvemos a sentar, o algo más pasivo, algo que tenga que ver con respiración. Buscar esa pausa, provocar ese movimiento para volver a tener la atención de nuestros alumnos. Y así como hablo de la presencia corporal del docente, hablamos de la presencia corporal del alumno del otro lado. Y lo primero que aparecieron fueron los acuerdos virtuales en esta aula remota. No tenía idea de lo que era un acuerdo virtual. Y tuve que aprender. Esto de negociar
cómo vas a estar del otro lado, preparando tus materiales, teniendo un vaso de agua, bueno, no estando acostado en la cama, encendiendo la cámara y saber que si esa cámara no se encendía, yo me tenía que conectar directamente con ese alumno, preocuparme y ocuparme. ¿Por qué no estuvo? Llamado, mail, WhatsApp, de alguna manera hacerle saber que me importó que no estuviese. Y hablando de estas emociones, ¿cómo podíamos empezar la clase? Bueno, mi clima de hoy, ¿cómo se sienten? Estoy soleado, estoy tormentoso. Del 1 al 5, díganme cómo están. O estos tickets de entrada y tickets de salida, donde al terminar la clase yo puedo decirle, bueno, el ticket de salida va a ser que mañana tengan 3 conceptos que hayan entendido de lo que hicimos hoy, 2 preguntas que les gustaría hacer y un concepto que no entendieron. O, por ejemplo, el ticket de entrada de mañana va a ser que traigan una palabra que encierre el concepto de lo que hicimos hoy. O vamos a ponerle un puntaje a lo que hicimos hoy. Ticket de entrada y ticket de salida. Y hablando de resiliencia, ¿cómo fortalecemos esta resiliencia en el aula? Y vamos a estar trabajando flexibilidad, el sentido de identidad y el sentido de proyección, esos logros, puntualmente con actividades concretas. Yo acá les traje algunas. Trabajamos mucho el tema de la familia en casa, porque bueno, hoy la familia es parte del aula, sobre todo con los chicos que no son tan autónomos. Así que de repente que voten en familia de acuerdo a un tema, a un video que vieron, a una canción que escucharon. O pedirles que graben testimonios, ¿sí? Preguntando a la familia, ¿qué te enojaba cuando eras chico? Papá, a tu hermano. O trabajar con algunas de las herramientas, como el Mentimeter, en donde de repente podíamos preguntarles qué palabras definen lo que sentimos hoy. Te encuentro en Zoom. Una tarea para el hogar donde les podemos decir que se junten de a 2, de a 4, y si no es con videoconferencia, por WhatsApp, por mail, como puedan, pero darles alguna tarea que tenga que ver con trabajar 1, 2 consignas y que al día siguiente las podamos hablar todos en clase. 5 minutos. No te pido que dejes de dar tu clase de matemática. Te pido que los primeros 5 minutos los sorprendas con algo distinto, con algo de los temas que le interesan a ellos. Mi frasco de logros, esto que aprendí en el aislamiento. ¿Qué habilidades? Bueno, hacer las camas, a cuidar a mi hermanito. ¿Qué aprendí en la casa, como nos dice Toñuzzi? La variedad de actividades que pudieron hacer en este aislamiento estando en casa. Y este concepto de aula invertida, que vino para quedarse sin lugar a dudas, esto de poder, en vez de comenzar nosotros impartiendo de manera académica los contenidos, poder darles una tarea donde ellos investiguen, averigüen y traigan esos contenidos para trabajarlo luego en casa. Y acá, desde la inteligencia emocional, trabajar con videos así, motivacionales, sin brazos, sin piernas, sin problemas. Un video excelente para trabajar con los adolescentes. O la otra cara del fracaso, la historia de famosos que comenzaron y que tuvieron que ser resilientes. Distintos caminos peligrosos para llegar al colegio y ver cómo les cuesta a otros chicos en una de esas poder llegar a la escuela. Frases célebres para debatir. Muchas herramientas para trabajar en casa y después volcar en 5 minutos y compartir en el aula. Y hablando de compartir, déjenme compartir un primer cuento con ustedes. El punto. Esta es la historia de Vashti, que estaba sentada en el aula con la hoja en blanco, enojada, triste, con distintas emociones, y se acerca a su maestra de arte y le pregunta, ¿qué te pasa? ¿Por qué no dibujas? Y Vashti le dice, no se me ocurre nada. La maestra la mira y le dice, haz solo una marca y mira a dónde te lleva. Vashti tomó su lápiz y clavó un puntazo y dejó un punto nada más en la hoja.
y se lo entregó. La maestra lo mira y le dice, ahora fírmalo. Vashti dice, bueno, quizás no sepa dibujar, pero sí sé escribir mi nombre. Al día siguiente, su punto y su firma estaba enmarcado en un marco dorado y brillante. Ante la sorpresa, Vashti dice, pero si yo puedo hacer un punto mejor que ese. Entonces ahí abrió su caja de colores nunca antes estrenada y pintó un punto amarillo, un punto verde, un punto rojo, un punto azul. Mezcló los colores y descubrió el violeta y pintó puntos pequeños, puntos grandes. Miren acá, pintó un punto sin haber hecho un punto. Y en la exposición de arte, los puntos de Vashti fueron furor. Y es así como se acerca un pequeño y mirándolo le dice, eres un gran artista, ¿cómo me gustaría pintar como tú? Y Vashti le dice, seguro que sabes. Yo no sé trazar ni una línea recta con una regla. Vashti se acerca y le da una hoja de papel en blanco. Y le dice, dibuja lo que puedas. El pequeño dibuja un garabato y se lo entrega. ¿Y ves? Es esto. Haz solo una marca y mira a dónde te lleva. Cuando ve el garabato, Vashti le dice, bueno, ahora fírmalo, por favor. Este concepto de autoestima del adulto acompañando al docente, nos decía el autor Peter Reynolds, no tienes más que hacer una marca y ver a dónde te lleva. Y déjenme tomarme un minuto para compartir con ustedes esta experiencia de hace 2, 3 meses, cuando en un congreso también conté este cuento a docentes como ustedes. Y a los 2 o 3 días me llega un mensaje de Mónica, de Córdoba, aquí en Argentina, que me dice, Grace, quiero mostrarte lo que hizo Gina, de 9 años. Y Gina estaba ahí al lado de su mamá y escuchó el cuento. Y tomó un papelito del escritorio y dibujó esto. Y escribió, donde hay un punto, hay un camino. Y después dibujó más puntos. Y cuando yo le pregunté, ¿qué entendiste del cuento? Y Gina me cuenta, así, siempre hay que hacer lo que uno sabe, Grace, lo que uno puede. Y lo importante es que no te digan que está mal, porque nosotros hacemos lo que nos sale, lo que podemos. Qué interpretación genial que tuvo Gina del cuento. Y qué responsabilidad sentí yo cuando le estaba hablando a cientos de adultos y en realidad del otro lado había un niño que escuchó mi cuento. Qué importante cuando del otro lado alguien escucha y le queda este mensaje. Donde hay un punto, hay un camino. Así que hablamos de autoestima, de esta valoración que uno hace de sí mismo, el saber quién soy, el alegrarme por mis cualidades y también la aceptación de mis debilidades y de mis errores. Los invito a ver este video de Rita Pierson, Todo niño necesita un campeón, donde nos deja un hermoso testimonio de cómo fomentar la autoestima. Y ahí, pegadito a la autoestima, la autoeficacia, esta capacidad que tengo de realizar una conducta con éxito. Hablamos de éxito además, ¿sí? Soy capaz, soy competente, soy certero. Este concepto de yo puedo aprender, yo creo en mis habilidades, yo creo en mí mismo. Comentamos autoestima y autoeficacia. Acá les dejo para compartir algunos trabajos que hicimos en el aula presencial, ya hace unos años con una docente en España. Y fíjense, cosas que hago bien, dibujaban, cómo me veo yo, cómo me ven mis amigos. Un desafío. Piensen en esta actividad y cómo la podríamos hacer así, virtualmente. Cómo podemos darles una consigna
que ellos hagan estos trabajos, que les saquen fotos, que las suban y después cómo se las mostramos y las compartimos a todos. Todos los días tuvimos que desafiarnos para ver cómo convertíamos ese presencial en eso remoto. Y nos dice el doctor Martin Seligman, cuando como educadores ofrecemos a nuestros estudiantes la oportunidad de reconocer y de utilizar sus fortalezas de carácter, les estamos permitiendo descubrir lo mejor que hay en ellos. Así que acá les presento, para quienes no las conocen, estas fortalezas de carácter. Son 24. Y son operativas, nuevamente, igual que la resiliencia. Se pueden enseñar, se pueden aprender, se pueden medir. Y además son válidas porque son universales. ¿Sí? Se pueden enseñar independientemente del entorno, tanto social como cultural de esos chicos. Algunas de las que están son más fáciles de enseñar en la escuela. Yo les traigo algunos ejemplos. Fíjense. Acá hablamos de perseverancia, ¿sí? Tenemos un organizador gráfico donde de un lado me dice en qué necesito perseverar y en el otro lado qué es lo que voy a hacer. Y fíjense, esta propuesta la trabajó un profesor de educación física en la escuela, ¿no? Entonces hablaba de tengo que perseverar en la velocidad, en la resistencia. Y traje este ejemplo para que vean que lo podemos trabajar transversalmente, con todas las materias, con todas las edades. 2 videos más sugeridos. El camino al éxito, este papá y este nene que de un día se encuentran en la calle. O el discurso de Al Pacino en un domingo cualquiera, cuando alienta a su equipo a salir a la cancha. En cualquier deporte. No te rindas. Por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Nos dice Mario Benedetti. Lean el poema entero, compártanlo con los chicos, porque es bellísimo. Así que la tercera propuesta tiene que ver con esto, con historias, con relatos, con fábulas. Les dejo algunas, miren, la llave perdida, esa llave que yo busco bajo la seguridad de la luz y no salgo, no me arriesgo. O las sandalias de Gandhi que nos hablan de la generosidad, de la empatía, de al perder una sandalia, ¿cómo dejo la otra? Porque una no me va a servir a mí y tampoco le va a servir al otro. O el mundo, ese mundo de fueguitos que nos cuenta Galeano, donde todos somos distintos. E inclusive historias de la vida real. Ustedes, estoy seguro, muchos de nosotros hemos visto la historia de Luciano, aquí en Agrelo, en Mendoza, en Argentina, donde tuvo que hacer una tarea de arte con los elementos que tenía. Y así, en el patio trasero de la casa de su abuela, él hizo su tarea. Y además hubo un adulto, una mamá que cargó un celular, que se lo mandó a la maestra. Fíjense la importancia de los adultos en este círculo que tenemos en la educación, familias, docentes, chicos. Otra fortaleza, la amabilidad. Nuevamente, acciones amables que he recibido y acciones amables que voy a realizar. Y también un video que estoy segura muchos conocen, Cadena de Favores Infinita. Muy interesante. Nosotros hicimos una dramatización en la escuela y esta vez la propuesta fue que cada uno hiciese una acción amable, que la grabase. Hicimos todo un video y luego se lo pasamos a los chicos más chicos y les encantó. Y para los más chicos también, para primaria, miren esta, banco de ayuda. En un lugar, lo que necesito, y cada uno va escribiendo. Y en otro, lo que ofrezco, ayuda para hacer la tarea, en matemáticas, ayudarte a hacer la vertical. Este banco de ayuda. Les encantó la propuesta. Más fortalezas de carácter, la gratitud. Trabajamos con diarios de gratitud donde ellos escribían a quién le agradecían y por qué. Y el optimismo, en una de esas comenzábamos con
con mensajes o con preguntas que eran negativas y cómo ellos podían revertirlo y convertirlo en mensajes positivos. ¿En dónde estoy en esta escalera del optimismo, ¿no? Donde en una de esas pienso que no lo voy a hacer, que no puedo hacerlo, pero bueno, tengo ganas de hacerlo, me pregunto cómo, lo voy a intentar, lo haré, lo hice. ¿En qué lugar de la escalera estamos respecto del optimismo? Y bueno, si hablamos de ser optimistas, déjenme mostrarles a Pedro el gato, un cuento de optimismo puro, porque Pedro ama sus zapatos blancos, pero mientras va caminando y cantando su canción, yo amo mis zapatos blancos, le pasa de todo, se van tiñendo sus zapatos y él sigue cantando, optimista, y aprende a gestionar el fracaso, a gestionar la frustración, porque sigue cantando. Y mire, déjenme compartir algunos recursos que utilizamos, este delantal cuentacuentos, ¿sí? Donde vamos cambiando los zapatos de Pedro, o inclusive, miren, una pizarra magnética, súper sencilla, la hago con una pizera, con una bandeja, donde voy contando el cuento con un recurso sencillo que puedo hacer en casa sin gastar demasiado. Y hablo de optimismo. ¿Y qué les puedo proponer también? Que busquen este programa que está basado en la psicología positiva, que se llama Aulas Felices, y que es un programa que se puede bajar de manera gratuita, que está dirigido a alumnos desde los 3 hasta los 18 años. Está en internet, en castellano y en inglés, miren. Y los ejes de este programa tienen que ver con esto, con las fortalezas de carácter de la psicología positiva. Y también introduce algo de mindfulness, donde trabaja con atención plena, con meditación, con respiración. Búsquenlo. Hablamos de resiliencia, hablamos de fortalezas de carácter y no pueden faltar las habilidades sociales. Esta asertividad, esta habilidad para ser claros, para ser directos, diciendo lo que quiero decir, pero sin herir al otro. Y hablando del otro, esta gran palabra que tuvimos que trabajar todo este año, que tiene que ver con la empatía, con el otro, con esta capacidad de escuchar al otro, de ponerme en su lugar, pero como digo yo, con onda, con ganas de entenderte, me pongo en tu lugar. Como nos decía Sol Rivera hace poquito en un congreso, esto de conectar con el otro, ¿no? Las neuronas espejo. Nos decía, no hay aprendizaje si no hay empatía. Así que la importancia de la empatía en nuestras clases. Acá les traigo un ejemplo, que trabajábamos con fotos, y donde ellos tenían que decirnos qué les parecía que le estaba pasando a esa persona y qué le podía estar diciendo el otro. Estas preguntas que trabajamos con los adolescentes, ¿por qué crees que es importante la empatía o para qué puede servir en tu vida? Esto de formar círculos de empatía que me permiten, además de estar seguro y de sentirme capaz, estar con el otro, cooperar, compartir, escucharlo, ¿no? Este sentido de propósito, que realmente hace significativo el estar con el otro. Y ahí pegadito viene la cooperación, ¿no? Este aprendizaje cooperativo donde los alumnos interactúan, donde verbalizan lo que están pensando, donde pueden reflexionar sobre estos propios pensamientos, que pueden tener inclusive una devolución instantánea, ¿no? Les recomiendo que busquen al doctor Spencer Kagan. Tiene estrategias muy puntuales para trabajar con aprendizaje cooperativo, de a pares, de a 4, y pensemos nuevamente el desafío, ¿cómo lo hago de esta manera remota para que ellos puedan encontrarse fuera del aula y trabajar juntos? Otra habilidad social, la comunicación efectiva. Y les voy a dejar este cuadro para que ustedes lo tengan en su apunte, esto de mirar a la persona con la que estoy hablando, poner atención en lo que dice, no interrumpir, ¿sí? Tratar de entender el punto de vista del otro, tener una mirada de su comunicación no verbal, de lo corporal,
de hacer preguntas, de chequear, de parafrasear. Entonces, lo que vos me querés decir es que estás enojado porque cada vez que paso pateo tu mochila y chequeo que ese era el punto del enojo. Me comunico de manera asertiva, haciéndole ver al otro que me interesa lo que le pasa, lo que siente. Así que la propuesta 4 tiene que ver con este gran tema que estamos desarrollando, que es el aprendizaje socioemocional. Como nos decía el doctor Erik Jensen, en estas aulas cerebro-compatibles, los estados emocionales y la importancia de los estados emocionales, porque en realidad sobre lo que voy a estar trabajando y sobre todo ese gran verbo que es el reconocer el estado, identificar ese estado emocional, porque la emoción es innata. En realidad lo que yo puedo gestionar es ese comportamiento que voy a tener porque tengo ese estado emocional en este momento, para que sea un comportamiento positivo, saludable, y que me sirva para solucionar mis conflictos de una manera más constructiva. Aristóteles ya nos hablaba de este concepto de mente y corazón para educar. No podemos educar la mente sin educar el corazón. Y les voy a dejar también esto para que después lo lean tranquilos sobre los componentes que tiene esta educación socioemocional, pero básicamente decirles que hay dos que tienen que ver con lo personal, que es el autoconocimiento y la autogestión, la autorregulación de estos estados emocionales, y dos que son más sociales, fíjense, y que nos hablan de las habilidades sociales que yo ya les conté hace unos minutos: empatía, asertividad, trabajo en equipo, comunicación efectiva, respeto por el otro. Y terminamos con esta toma de decisiones responsable y esta búsqueda de una solución de conflictos, positiva, constructiva. Los elementos del aprendizaje socioemocional. Y déjenme decirles también que para trabajar estos estados emocionales, en lo personal, me gusta recomendarles que sea de una manera espontánea, natural, que traigamos una historia. Inclusive podemos basarnos en un conflicto que pueda haber tenido el grupo. No preguntar por preguntar, mostrame qué carita tenés hoy, sino que realmente esté dentro de un contexto, que sea significativo. Nos decía hace poquitito mi querida amiga Lucrecia Prat-Gay, debemos lograr que la escuela sea el lugar para que el alumno llegue a su mejor versión. Cuando hablamos de la mejor versión, estamos hablando de personas y de ciudadanos, de bien. Entonces, estos estados emocionales son parte de esa mejor versión, ¿no? Y nuevamente, los recursos que saben que me gusta compartir, esos recursos que podemos hacer para trabajar en inicial, infantil, en primeros grados, pero déjenme contarles que yo los llevo a todas partes y que los más grandes también se divierten. Y otra colega estupenda, muy respetada, Elenita Santa Cruz, una titiritera que saca de su valija esos títeres con esas historias que nos llegan al corazón, esos delantales. Búsquenla, hermosa, hermosa docente. Algunos recursos para los adolescentes, fíjense, estos detonadores de cómo es ese estado emocional que estoy teniendo en este momento, qué me molesta, qué me preocupa, ¿sí? ¿Qué sentimiento siento que no es favorable? No hablamos ni de positivos ni de negativos respecto de los estados emocionales. Hablo de saludable, no saludable, favorable. Y miren, les dejo un poco de sugerencias para el 2021, ¿no? Escuchar a los estudiantes cuando volvamos, preguntarnos qué extrañaron de la escuela, qué vivieron en sus casas, qué habilidades sienten que adquirieron en este aislamiento, pero por sobre todo preguntarles qué escuela quieren ustedes hoy, qué escuela desean, y hablar con ellos, porque son parte de la escuela. Hablar, sacar este tema. ¿Qué más? Me gusta trabajar las emociones a través del arte. Fíjense acá con una obra así como El Grito, donde hablo del miedo y donde primero trabajamos una observación, después trabajamos una reflexión y por último el transitar el estado emocional, llevarlo
a la plástica, llevarlo a la acción. Inclusive lo trabajo con rutinas de pensamiento, les gusta mucho. Y el arte viene de la mano, del movimiento, porque la palabra emoción significa movimiento, y de la música, esa música que compone los ánimos descompuestos y alivia los trabajos que nacen del espíritu, nos decía Cervantes. Recuperemos el valor del recreo. Miren, esta es la planificación de mi querido colegio, uno de los colegios donde trabajo, allá en Yerbabuena, en Tucumán, San Matías. Y en la planificación apareció grande, en colores, la palabra recreo. ¿Cómo vamos a trabajar el recreo también en esta aula remota? Resiliencia, fortalezas de carácter, aprendizaje socioemocional, y les traigo para que sigan investigando. Mentalidad de crecimiento, ¿sí? Lo que nos trae Carol Dweck como el poder de creer que podemos mejorar. Poder hablar de éxito, saber que la mentalidad de crecimiento me conduce a una mayor motivación, a tener un amor por aprender y además a un mejor rendimiento. Fíjense el paralelo que hace entre una mentalidad fija, ¿sí?, de una inteligencia estática, donde evito el desafío, donde me rindo ante el primer obstáculo, donde siento que el esfuerzo tal vez no es necesario, donde trato de esquivar e ignorar las críticas y donde además el éxito del de al lado no me gusta, me parece una amenaza. En cambio, esta mentalidad de crecimiento, ¿sí?, es la que se atreve al desafío y lo acepta, persiste ante el obstáculo. El esfuerzo siente que es parte del camino, de ese camino al éxito, donde aprende a escuchar las críticas y donde el éxito de los otros es una inspiración. Cuando yo menciono una colega que me dejó algo, eso que menciona me queda en el alma y realmente es una inspiración. Saber que lo que los otros nos están diciendo también puede ser una fuente de inspiración para nosotros. ¿Cómo inspiramos con esta mentalidad de crecimiento? Bueno, hablamos de valorar el esfuerzo y miren esto, el poder de la palabra todavía. Todavía no lograste llegar ahí. Aún no lograste. Esta importancia de valorar el esfuerzo, ¿no? Porque se entiende que el aprendizaje es continuo, estás aprendiendo, todavía no llegaste a ese logro. Esto de, como adultos, de modelar esta actitud positiva, ¿sí? De mostrar la capacidad, de mostrar la confianza. Y volvemos a hablar de un aprendizaje compartido, esto de entender la importancia de escuchar, de compartir, de pensar con el otro. Más mentes son mejores que una. ¿Se acuerdan cuando decíamos, 2 cabezas pensando valen más? El descubrimiento, cuando hablamos de la sorpresa, de la curiosidad, esto de construir conocimiento a medida que voy creando, ese cerebro que crea nuevas conexiones, con nuevas experiencias. Y yo como docente tengo que traer recursos nuevos, tengo que promover variedad en mi clase. Si estoy dando un tema y pretendo repasar ese tema para fijar el conocimiento, la siguiente clase lo voy a dar con otro recurso. ¿Y cómo podemos en esta mentalidad de crecimiento utilizar carpetas de logros, donde ellos pueden ir escribiendo ejemplos de experiencias personales, ¿no?, que además van evidenciando ese crecimiento, el concepto básico de lo que es un portfolio, ¿no?, donde el proceso importa, además del producto final. Donde vemos más posibilidades que limitaciones. Esa es una mentalidad de crecimiento. Fíjense, les traigo otro tema que se llama hábitos de mente. El profesor Arthur Costa de la Universidad de California. Pero miren, ni lo voy a leer, porque estaría como, ¿se acuerdan cuando jugábamos a las figuritas que decíamos, la tengo, bueno, si paso uno a uno los hábitos de mente, que son 16,
van a ver que están todos los temas que ya venimos hablando. Persistencia, pensar y comunicar con claridad, innovar, humor. Por suerte, son muchos los que nos orientan en el mismo sentido. Los invito a investigar más sobre hábitos de mente. Ahí les dejo también una página. Propuesta número 5, que los alumnos se pregunten. Generalmente nosotros preguntamos y ellos responden. Y no se puede formar aprendices curiosos si no los motivamos a que se pregunten, a que reflexionen. Esta cultura del pensamiento crítico, de la reflexión, donde hay un análisis, donde hay un argumento de por qué estoy pensando y diciendo esto, donde hay un debate, pensamiento crítico. Un tema gigante, pero déjenme acercarles, aunque sea algunas de las herramientas que usamos, estas rutinas de pensamiento, ¿no? Que me permiten visualizar de una manera muy clara el aprendizaje, ¿no? Este intercambio de ideas, este descubrimiento, cómo puedo resolver problemas. Proyecto Cero de la Universidad de Harvard. Ahí tienen un enlace donde directamente les llevan a rutinas de pensamiento. Un montón de ejemplos, en castellano y en inglés. Búsquenlo. Y acá les acerco algunos, que inclusive trabajamos puntualmente con los estados emocionales. Miren palabra, idea, frase. La palabra es soñar. La idea, ¿qué es mejor? Tener amigos que estar solo. Y la frase, no dejes de soñar. No lo escribió un filósofo, escribió un niño que pudo pensar y que pudo reflexionar y llegar a estas conclusiones. Fíjense la foto, desde qué chiquititos trabajamos con rutinas de pensamiento. Desde nivel inicial, infantil, parvulario en Chile, por si nos están mirando de otros países, con los más chiquititos, 3, 4, 5 años, empezar con rutinas de pensamiento. Propuesta número 6, los desafío a pensar. La metacognición, leamos sobre esto, de aprender a aprender, pensar sobre lo que pienso, en reconocer qué estrategia estoy utilizando, qué estrategia planifiqué y utilicé para llegar a donde llegué. La metacognición. Y les muestro, estas son las habilidades del siglo XXI. Además de las competencias que tengan que ver con el conocimiento, con lo técnico, cuando me presento y aplico para un trabajo, miren, nos van a pedir todas estas otras, además de las alfabetizaciones básicas. Nos van a pedir ser competente en el pensamiento crítico, la creatividad, la comunicación, o las cualidades como la persistencia, el liderazgo, y hablamos de unas cuantas, en este aprendizaje para la vida. Pensé que mencionamos unas cuantas. Otra historia que les dejo para que la busquen, el bambú japonés, este concepto de sembrar la semilla y esperar 1, 2, 3, 7 años y recién empieza a asomar el brote. Yo me pregunto, ¿qué hice mal? ¿Qué pasó? ¿Por qué no crecía? Y en 6 semanas ese bambú llega a tener 30 metros. ¿Pero qué pasó? ¿Cuánto tardó en crecer? ¿6 semanas? ¿O 7 años y 6 semanas? Porque ¿sabés qué estaba haciendo el bambú? Echando raíces para poder después sostenerse en la altura. Entonces, cuando estés así abatido y que digas, sí, estoy regando y no veo el resultado, en una de esas estás echando raíces. Así que la pregunta es, ¿qué creen? ¿Podemos educar para el bienestar trabajando con la perseverancia, con la comunicación, con la autoestima? Y lo venimos diciendo, sí, claro, la buena noticia es que esto se puede aprender, se puede practicar en el aula con las familias. Propuesta número 7. Contagiemos las ganas. Les hablo a los directivos, a los equipos de directivos, coordinadores. Montserrat del Pozo, de la Nazareth Global Education, nos dice, un equipo directivo convencido y entusiasmado que contagia a sus docentes es el motor del cambio.
Y cuando las ideas están claras, miren, los recursos se encuentran, de algún lado salen. Porque los protagonistas del cambio, con o sin los materiales, somos los educadores. Entonces, ese equipo directivo que convoque a investigar, a debatir, a equivocarse, a construir juntos, respecto del error. Sir Ken Robinson nos decía, si no estamos preparados para cometer errores, jamás seremos capaces de generar algo original, algo creativo. Obviamente nos habla en su video, en su charla TED, de la creatividad en las escuelas también, muy recomendado para ver. Así que, ¿qué podemos hacer los docentes y directivos y las escuelas? ¿Cómo ayudamos a nuestros estudiantes a que puedan descubrir sus talentos, identificar las pasiones en cada uno, esto de crear mi mejor posible futuro, el mío, el que yo pueda? Nos decía Rebeca Nijovic esto de desafiar todo. Cuando le preguntamos, ¿pero qué desafiamos? Los modos de enseñar, los contenidos, cómo aprenden, cómo enseño, todo lo que es homogéneo. Desafiarnos a salir de esta zona de seguridad. Como nos dice Robbie Rosler, en una de esas ni siquiera es de confort, porque no siempre estoy cómodo donde estoy, pero estoy seguro. Entonces salir de esta zona de seguridad, buscar la llave, no debajo del farol, en todas partes. Que está bien arriesgarse, que está bien cometer errores, de aprendizaje continuo, el todavía, el aún no, enseñárselo a ellos. Y hace poquito acá en este mismo espacio de Ledesma, con Belén González Milbrand, una querida colega, también compartimos este concepto de cómo co-creamos la nueva escuela, ¿no? Y ella nos decía, terminemos el año y hagamos una pausa reflexiva, ¿no? Pensemos en esta escuela que propicie el encuentro, esto de crecer con el otro. Y fíjense, Silvina Fernández, otra querida colega, nos habla de lo mismo, de construir redes entre los educadores, porque compartimos el mismo interés, esto de dejar una huella de inspiración, que les podamos dejar un sueño grande. Yo como educadora les pregunto, ¿cómo enciendo esa chispa en cada estudiante? Porque nosotros los educadores somos guardianes de esa llama que llevan y la tenemos que mantener encendida. Propuesta número 8 viene de la mano de otra querida maestra admirada, Ruth Harf. El principal ingrediente del vínculo docente-alumno es yo me preocupo y ocupo de vos y con vos. Nos habla de la necesidad de que ellos sepan de nuestra preocupación y que reciban, en no importa qué formato, presencial, virtual, que entiendan, que tengan este registro de que estamos ahí para ellos, que nos importa lo que les pasa de manera individual y de manera grupal. Escuchemos esta propuesta tan importante. Y bueno, estamos en un momento donde se pone a prueba esta capacidad de adaptación que tenemos, ¿no? Y si ustedes me preguntan, no les traigo una receta mágica, creo que no hay recetas, ¿no? La adaptación es la resultante del equilibrio entre lo que asimilo y lo que me acomodo, nos decía Jean Piaget. Así que me pregunto y les pregunto, ¿cómo creen que será la escuela de la pospandemia? Creo que el desafío ya no es la virtualidad, ¿no? Que la aprendimos en tiempo récord, prácticamente sin recursos, y además pudimos comprobar, ¿no? El alcance que tenía esta virtualidad e inclusive sus limitaciones. Así que el nuevo desafío es pedagógico. Es esto de me transformo yo para transformar a mi grupo, para transformar mi escuela, para transformar todo ese ecosistema que tiene que ver con la educación, las familias, la comunidad.
Esto de experimento, observo y bueno, y vuelvo a empezar. Vuelvo a tirar cartas nuevas y veo qué pasa. Así que mi deseo profundo con esta presentación es, más que darles respuestas y propuestas, es que les queden muchas preguntas, y que todos nos preguntemos qué hacer, cómo hacerlo. Y uno de los conceptos que tengo tiene que ver con el entusiasmo y con la pasión. Así que déjenme compartir con ustedes muy cortito esto referencial. Yo tenía 20 y pico de años, ustedes se preguntarán por qué está Picasso ahí. Estaba en el 8º año de francés, de la Alianza Francesa, y entra la docente de Historia del Arte y nos dice, este año vamos a estudiar todo el año Picasso. Yo puse una cara. Y ella me dijo, ¿no te gusta Picasso? Y yo dije, yo no pondría un cuadro de Picasso en mi living. Y me miró y me dijo, yo te prometo que a fin de año vas a amar a Picasso y a su obra. Dicho y hecho. Amé a Picasso, su obra, su historia, sus locuras, sus mujeres. Porque hubo alguien que me contó esa historia con pasión. Hubo un mentor que dejó una marca en mí como alumna en ese momento. Propuesta 9 es esta, que te transformes. Muchos venimos de la educación que comenzaba con la revolución industrial, que era vertical, como el conductismo. Y después pasamos a construir ahí el aprendizaje con el constructivismo. Y un día llegó la revolución digital, totalmente transversal, que nos atraviesa a cada uno, a todos y a todo. Fíjense cómo estamos dando clases en videollamadas. Ahí estoy con Marcelo haciendo un Instagram en vivo, compartiendo esas charlas de café y estas ideas para compartir con los docentes, dando una clase con un proyector, mostrando material. Miren, mi campus virtual. Yo ya tenía mi página hace más de 15 años, pero ahora campus virtual, donde vas a encontrar mis cursos, mis libros, mis talleres, mis recursos. Yo digo, campus virtual. Un querido amigo, Gabriel, decía que soy una revolucionaria digital. Y yo le dije, seré más revolucionaria que digital. Pero sí, me tuve que transformar, tuve que aprender. Y hablando de aprender, es esto. Somos aprendices de por vida. No nos podemos quedar con lo que aprendimos en un profesorado hace 20, 30 años. Nuestros aprendices, nuestros alumnos merecen ese respeto de que nosotros aprendamos y nos capacitemos más. Y aprender con gente que sabe, con gente que vive experiencia, con gente que investiga, imitarlos. Y propuesta 10, que te vincules y compartas con otros docentes. Aquí hay colegas a los que escucho con todo respeto. No se puede educar a otros diciendo que colaboren y que trabajen en equipo si yo trabajo sola. Entonces escucho lo que me dicen cada uno de ellos. María Laura y Jackie creando puentes, ¿sí? Rebeca, Silvia, Karina, Elenita. Esto de caminar acompañados. Así que empiezo a terminar, miren. ¿Qué les propongo para este 2021? No sabemos si va a ser educación remota, si va a haber regreso a las aulas presenciales, si va a haber un modelo híbrido combinado, probablemente marchemos hacia adelante y tengamos que marchar hacia atrás. Así que les propongo repensar una perspectiva de esta propuesta de enseñanza y aprendizaje. ¿A qué llamo aprender? ¿A qué llamo enseñar en estas circunstancias tan distintas, ¿no? ¿Qué mantengo? ¿Qué modifico? ¿Qué puedo incorporar? Y por sobre todas las cosas, además de los contenidos, pensar en el desarrollo de la curiosidad, de las ganas de aprender, del pensar, del colaborar, del ser creativos. No puede faltar esto en nuestras clases. En este 2021 vamos a tener que seguir con alternativas resilientes, que me ayuden a seguir conviviendo con esta incertidumbre, ir adaptándome en la marcha, a generar un futuro que por ahora es incierto.
a tejer nuevas redes, que estas incertidumbres yo las pueda convertir y que realmente sienta que son oportunidades. Les decía que no tengo la receta. No tengo un camino, como nos dice Machado, se va a hacer camino al andar. Así que acá están las dos mochilas, las que les dije al principio. Miren, ambas están con el cierre medio abierto. La propuesta es que en enero, tranquilas, cuando estén de vacaciones, preparen unos papelitos, 2 cajitas y empiecen a poner en una de estas mochilas en qué me equivoqué, qué es lo que no volvería a hacer, qué puedo modificar. Pero dejen el cierre medio abierto porque de ahí puedo sacar algo y mejorarlo. Y en la otra mochila, todo lo que aprendimos, qué resultó significativo, qué herramientas pedagógicas me fueron útiles, qué destrezas adquirí yo como docente, yo como directivo, como coordinador, y qué destrezas adquirieron los chicos. Esta mochila va a estar llena. Mímense, porque realmente esta mochila va a estar llena de todo lo que aprendimos. Así que te digo esto, cuídate, cuida el jardín de tu mente, porque el pensamiento que estás regando es lo que va a crecer. Y esas raíces tienen que ser de gratitud, de confianza, de alegría, de yo puedo. Así que a cuidarse. Les propongo empezar un viaje que no termine hoy en esta charla, para que cada uno empiece a encontrar su camino, para sentir que nos estamos transformando. Y en esas volvemos a tener un encuentro y a recordar y que de repente digamos, wow, cuánto crecimos desde ese día. Y saber que la tarea como educadores básicamente es vincularnos. Y déjenme mimarlos un poquito con un video final. Miren. Va a ser para mimarnos. Y hoy todo es el virus, miren, pero hay sol, hay naturaleza, hay mamás, papás, abuelos, hay amor y hay vida. Y mi respeto profundo a los que tuvieron problemas importantes. ¿Cómo aumentamos este espíritu para liberar emociones? Mira, escucha música, baila, canta, conectate con la naturaleza, ¿sí? Habla, contale algo a alguien, sonreí. Porque además de ser gratis, cambia el estado de ánimo, ¿sí? Reduce la presión sanguínea, te ves más lindo, te vuelves positivo. Y lo lindo es que la alegría se contagia. Un frasco grande, no lo vas a encontrar en farmacia. Y adentro ponemos charlas, risas, un poquito de calma de vez en cuando, un poquito de enfoque. Y va a ser según vos lo mires. O puede ser una piedra en el camino, o para vos va a ser un puente. Porque si sos pesimista, el vaso lo vas a ver medio vacío. Y si sos optimista, bueno, lo vas a ver medio lleno. Ahora, si sos emprendedor, vos y yo, vamos a ir a buscar más agua para seguir llenando el vaso. Vamos a buscar agua. Que tus sueños sean más grandes que tus miedos. Seguí soñando. Algún día vamos a contar esta historia de cómo salimos adelante y probablemente sea una guía para otros, para que se superen. Y vamos a decir, no fue fácil, pero lo logré. Pudimos. Y bueno, si hay que empezar de nuevo, se empezará de cero. No empezamos de cero prácticamente en marzo. No te rindas, porque a veces la última de las llaves es la que va a abrir la puerta. No estés buscando la llave abajo del farol, ¿eh? No son tiempos malos. En una de esas son tiempos para ser mejores, para estar con el otro. No era un error, no te equivocaste. Estábamos aprendiendo. Aprendimos. Y que fluya. Deja fluir, soltá, porque esto también va a pasar. No pierdas la esperanza, porque las tormentas hacen que las personas seamos más fuertes. Y sabemos que después de la tormenta sale el sol. Aquí
aquí no se rinde nadie, nos decía Mafalda, nuestro querido Quino, que partió hace poquito. Lo importante no es lo que te ocurre, sino cómo lo vamos a afrontar. Así que vamos a volver, nos vamos a encontrar y ojalá la próxima vez podamos abrazarnos. Decirte que donde hay docentes alegres, seguro va a haber estudiantes felices. Y va a haber escuelas alegres y vamos a tener un mundo mejor. Los últimos 3, mirá. Compartí con otro docente. Compartí algo de lo que viste hoy con alguien que no pudo escucharnos. Implementar alguna idea, porque los docentes también vamos haciendo capacitaciones y nos gusta y tomamos nota de todo. Lleva a cabo algo, una idea, semana que viene. Y apasionate con esta profesión que es hermosa, con un respeto increíble por nuestros aprendices, porque nosotros tenemos que mantener esa llama encendida, porque somos los guardianes del aprendizaje. Bueno, y termino con las gracias, de la misma manera que empecé. Gracias a todos. Muchas gracias, Grace. En este aplauso tenés el aplauso de todos nosotros. Como vos decías, 2 mochilas llenas. 2 mochilas, una llena de pasión por tu vocación y la otra llena de humildad. Porque sin humildad y sin pasión es muy difícil transitar este recorrido. Y mi primera pregunta tiene que ver con esto. ¿Considerás que la pasión por la vocación y la humildad nos empodera? ¿Considerás que son 2 ejes para potenciar esta situación, para atravesar esta situación, para transformar contextos? Sí, y básicamente no solamente en el ámbito educativo, ¿no? Absolutamente en todos los ámbitos. Aquel que ejerce con pasión, así se equivoque, como hablamos tanto hoy del error, realmente lo está haciendo con pasión y con las mejores intenciones. Y cuando vos hablás de humildad, que es algo que evidentemente también se adquiere con el tiempo, ¿no? Porque uno cuando es joven, ¿viste? Yo todo lo puedo. Y tiene que ver con esto de entender cuánto aprendí a lo largo de más de 30 años en la educación, tan distinta a cuando yo estuve en un profesorado. Si yo me hubiese quedado en el profesorado de educación física, Marce, que somos colegas, en mi época la única música que se aprendía era el folclore, para que te des una idea. Y luego en el movimiento y en la educación física se incorporó la música, pero de todas maneras. Y si yo no hubiese hecho otros cursos y no seguía capacitándome, me quedaba debajo del tren. Y acá estamos en lo mismo, en educación. Pasamos del conductismo al constructivismo y seguimos y seguiremos porque es dinámico. Entonces, esta humildad que tenemos que tener para decir, tengo que seguir aprendiendo y tengo que mirar a quienes ya probaron algo y ver cómo lo están haciendo y entender y cómo adaptarlo a nuestra realidad, a Latinoamérica. Yo te hablaba de, en general, la presentación tenía que ver con aquellos que tuvieron recursos, pero bien sabés que muchos, un gran porcentaje de chicos no tenía estos recursos, inclusive los adultos. ¿Cuántos docentes no tenían una computadora para tener una videoconferencia, no? Y que supongo que tuvieron que ser muchísimo más creativos y a cuántos en una de esas no pudimos llegar, ¿no? Así que tanto la humildad de entender que tengo que seguir estudiando para poder seguir brindando lo mejor, básicamente por respeto, ¿no? Por respeto porque son 15 años en la escolaridad, te hablo hasta la secundaria, no vayamos a lo que es terciario, universitario. Y estamos formando personas, somos responsables de lo que quede en esa persona y en ese ciudadano, ¿no? Lo mejor de cada uno. Ese primer concepto que rescaté de las mochilas, lo quiero conectar con ese concepto del vocablo Zulu Ubuntu,
que tiene un legado maravilloso. Soy porque somos. Amplíame esto que me pareció maravilloso. Y creo que fue mi primer propuesta y que en realidad se repitió a lo largo de toda la presentación, ¿no? El compartir. Cuando vos me hablas de humildad, de ver en los grandes, ¿sí? Seligman, Sir Ken Robinson, Montserrat de Pozo, cuando estudio gente que la tiene clara y que sabe un montón, pero también mirar al costado y mirar a mis colegas y participar de un congreso y escuchar lo que dijo otro colega, no entrar nada más que al congreso cuando me toca a mí. Si tengo la suerte de estar en un congreso, de compartir con colegas, ¿cómo no voy a escucharlo? ¿Cómo no voy a repetir algo que leí en tu libro? Cuando en realidad es seguir fortaleciéndonos todos, ¿no? Entonces, cuando hablo de este concepto de las 2 mochilas y que me encantaría en febrero, mira, hacer un taller y que cada uno me diga Grace y que en una de esas participe la gente y que en el chat escriba qué había puesto en una mochila y qué había puesto en la otra, ¿no? Entonces esto de Ubuntu que vos me decías, ¿cómo lo relaciono? No podemos estar solos, llegamos muy, muy cerquita si vamos solos. Tengo que pedirle ayuda a alguien, no sé cómo hacerlo. Entonces me junto con otro. ¿Y qué te funcionó a vos? Y bueno, te funcionó en 3er grado, pero en 6º, y bueno, pero ¿por qué no lo adaptás? Y compartir con el otro. Te mando mi presentación, Marcelo, que tengas todas las ideas para que puedas ver y estudiar en una de esas con la gente que yo estudié, o que vos me digas, ¿sabés qué? Mirá, hice este curso y mirá lo que aprendí. Por eso creo que es Ubuntu, es ir todos juntos a buscar la fruta y sentarnos y compartir todo, porque no nos vamos a llevar nada cuando partamos de este ámbito, ¿no? Entonces, ¿por qué no compartirlo? Y el tercer concepto que destaco de tu brillante ponencia, lo conecto con desafiarnos, con corrernos del paradigma de escasez que estamos inmersos como sociedad, para ser resilientes, para ser cuestionadores, para construir comunidad. Sí, básicamente, y fíjate que gira en lo mismo, ¿no? Soy con el otro, como nos decían en el Congreso Sol Rivera, cuando hablamos de comunidad, creernos en serio que necesito al otro y que el otro me necesita, que me preocupo por el otro y el otro se preocupa por mí. Y lo positivo y lo que me entusiasma de esto es que se puede enseñar, se puede tener estrategias, podemos ser transversales, porque es así la educación. Entonces, esto que estamos planteando y que tiene que ver con estas competencias personales, mal llamadas habilidades blandas, ¿qué tienen de blandas? Si estamos hablando de lo más importante, que son las emociones, que es el corazón, unido al conocimiento, unido a la mente. Entonces es esto, estas competencias se las tengo que dar en la escuela, porque es lo que le van a pedir el día de mañana cuando aplique para un trabajo, que sepa trabajar en equipo, que sea empático, que pueda escuchar. Lo tenemos que enseñar en la escuela, sí o sí. Bueno, Grace, muchas gracias. Hemos disfrutado más de 1 hora de tu brillante ponencia, de tus contenidos, de las emociones que nos transmitiste. Así que agradecerle a Ledesma, fundamentalmente al equipo de Ledesma, que lleva adelante estas jornadas tan inspiradoras, y también al soporte técnico de Club Service de la Educación. Por favor, Alan y Gaspar, que estuvieron ahí apoyando a esta colona digital y siguiendo paso a paso. Y yo decía, si soy resiliente, si yo puedo, ¿por qué no vamos a poder conectarnos? Y además, saber que puede fallar, porque también nos pasa esto en cada día cuando damos una lección. Y bueno, confiar que de alguna manera va a salir y de alguna manera vamos a llegar al otro. Gracias al equipo de técnica, gracias. Con la seguridad de dar lo mejor de cada uno. Así que gracias, Grace. Le paso la posta a Lorena para el cierre. Muchas gracias a todos. Síganos en redes sociales y hasta el próximo encuentro. Gracias a todos.
Hoy escuchamos atentamente a Grace Bertolini, espero que lo hayan disfrutado. Mi nombre es Lorena Miseli, soy capacitadora educativa del negocio papel de la empresa Ledesma. Si quieres comunicarte con nosotros para que podamos realizar con tu grupo de alumnos o con vos como docente, con nuestros capacitadores, capacitaciones que hacemos del circuito productivo del papel, cómo fabricamos el papel en armonía con el medio ambiente. Te invitamos a que mandes un mail a Contacto Educativo, acá a donde se ve en este momento la placa. Éxito es marca producida 100% papel de caña de azúcar y cuidando el medio ambiente. Les agradece la presencia de todos ustedes. Y ahora, para los que quieran conocer más, los dejamos con un video. Muchas gracias. Ledesma Nat es un papel que se fabrica a partir de caña de azúcar, sin dañar árboles, protegiendo la biodiversidad, y en su producción no usamos ningún tipo de blanqueador químico. Nuestras instalaciones agroindustriales y campos de caña de azúcar están en las yungas de Jujuy, uno de los ecosistemas más valiosos del mundo. También es ahí donde cultivamos y agregamos valor a nuestra caña de azúcar, transformándola en azúcar de mesa, papel para imprimir y escribir, alcohol para bebidas y licores y bioetanol para el mercado de biocombustibles y energía. La mitad de la energía que utilizamos proviene de fuentes alternativas y renovables, como nuestra propia biomasa de caña de azúcar y también la que generamos en nuestros canales de riego. En Ledesma hemos logrado la certificación Producto Yungas, FCA, otorgada por la reconocida ONG ambientalista Fundación Pro Yungas. Así, queda avalado que utilizamos fibras celulósicas alternativas protegiendo nuestro entorno natural durante todo el proceso productivo. Además, verificamos huella de carbono, que es un indicador ambiental para medir el impacto del ciclo de vida de un producto en la naturaleza, específicamente en el cambio climático, con el fin de tomar acciones y reducir aún más la huella. En el campo cosechamos, limpiamos y cortamos la caña de azúcar que irá a los molinos trapiches donde obtenemos el jugo que usamos para producir azúcar. De la parte sólida separamos la fibra de la médula. La médula se quema en calderas como biomasa para energía y la fibra que procesamos en la planta de celulosa la utilizamos para fabricar pulpa y con ella papel. La pulpa sin blanquear se transforma en hojas para resmas para impresión y escritura, cuadernos y repuestos escolares. Desde siempre, Ledesma se preocupa por proteger y mantener la biodiversidad. Hace 4 décadas, donamos 75.000 hectáreas para crear el Parque Nacional Calilegua. Ledesma Nat, 100% caña de azúcar, 0% fibra de árbol y 0% blanqueadores químicos.